Bueno, Brasil, la economía de este país o las variables financieras de este país han estado dando noticia, no recientemente, de hecho desde hace ya tiempo. Yo, por ponerle un inicio, empezaría diciendo desde que la ministra de Economía, Guido Mantega, acuñó el término la guerra de divisas. Eso fue ya hace varios meses, incluso fue el año pasado. Pero últimamente este país ha estado dando noticia de nuevo en ese sentido. Por ejemplo, después de una subida importante de tasas de interés, de pronto Brasil comenzó a bajarlas de manera pues notable y sorpresiva, porque lo hizo por medio punto porcentual en su última reunión. Todos los pronósticos es que lo va a seguir haciendo de manera muy importante. La inflación ha estado subiéndoles, definitivamente está por arriba del objetivo del target del Banco Central, y han estado teniendo fluctuaciones importantes en su moneda respecto del dólar. Hace apenas unos cuantos días el Banco Central intervino para defender a el real. José Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, de Economist, de Moody's Analytics, de Economist.com, que nos acompaña desde Filadelfia. ¿Cómo estás, José Alfredo? Muchas gracias. Estoy muy bien, Alberto. Es un placer estar contigo nuevamente. Gracias, me da mucho gusto que estés con nosotros aquí también. Bueno, primero que nada, la dije bien la introducción, ¿no es cierto? Claro, ¿Qué claro, está así es. pasando allá en Brasil? ¿Y por qué Brasil me parece a mí que es el único país en América Latina que está teniendo tipo de problema en particular? Claro, mira, Alberto, el asunto está en que Brasil viene de un ciclo de expansión muy importante después de la pequeña recesión que tuvo en el 2009. Después tuvo una expansión significativa en el 2010, una economía que creció a una tasa de 7.5%. De hecho, Brasil estuvo haciendo correr su economía a una velocidad de sobrecalentamiento, de tal manera que cuando tienes una economía corriendo a esa velocidad, pues empiezas a generar desequilibrios económicos importantes, ya sea en la cuenta corriente, ya sea en las cuentas fiscales, y consecuentemente también empiezas a generar presiones sobre los precios al consumidor, es decir, sobre la inflación. Bien, pues todo este panorama es lo que le ha estado sucediendo a Brasil después de su salida de la recesión en el 2009, de tal manera que ahora la economía está entrando a un proceso de ajuste que básicamente es inducido por el manejo de una política económica un poco más restrictiva, que tiene que ver tanto con el retiro de los estímulos que se le dio a la economía durante el 2009, pero también tiene que ver con el ambiente externo que se está debilitando, de tal manera que estamos ahorita en un proceso de ajuste económico, una economía que se está desacelerando, pero también de ajuste en las políticas económicas. Yo creo que la primera pregunta que me viene a la mente es una de comparación, José Alfredo, porque ahora que te estaba escuchando, hablando sobre lo que le está pasando a Brasil, me vino a la mente inmediatamente Perú y Panamá, que son otras dos economías que han estado creciendo de manera muy importante y que crecieron de manera muy importante y no tuvieron recesión, de hecho, cuando el resto de América Latina la tuvieron, y que no me parece que estén sufriendo de los mismos dolores o de la misma resaca o cruda que está sufriendo Brasil. ¿Es cierto y por qué? Así es, efectivamente. Bueno, en primer lugar, porque tanto la economía peruana como la economía panameña tienen una capacidad productiva mucho mayor que la que tiene Brasil. A pesar de que Brasil es la economía más grande de América Latina, la capacidad productiva pues la da la cantidad de inversiones que se generan en la economía, la da el nivel de productividad de los factores productivos y la da también las tecnologías que se incorporen en los procesos productivos. En estos tres aspectos, Brasil se encuentra por abajo de los niveles en que se encuentra la economía peruana y la economía panameña. Por lo tanto, estas dos economías pueden correr a una velocidad mucho mayor que la que corre la economía brasileña sin generar desequilibrios económicos. Es por eso que vemos a un Perú creciendo a tasas de 7-8% con una inflación relativamente controlada, con cuentas fiscales controladas, incluso con un déficit externo relativamente bajo control. Lo mismo sucede con la economía panameña, de tal manera que si hacemos esta comparación, pues estamos viendo que efectivamente la economía brasileña se expande a un ritmo muy importante, pero después de un 4.5 a un 5% de crecimiento al año, la economía empieza a generar distorsiones. Bien, ahora, excelente explicación. Ahora dime una cosa, tú mismo, José Alfredo, hace unos días enviaste un reporte criticando
corrida de tasas de interés, la subida de tasas de interés que hizo Brasil hasta hace recientemente. En ese sentido, es decir, que tú eras crítico de la política monetaria del país hasta hace poco. En ese momento, hasta este momento, ¿en qué situación se encuentra Brasil? ¿Cuáles y qué también lo han estado haciendo para tratar de corregir los desbalances? Así es, efectivamente. De hecho, nosotros fuimos de los pocos críticos que existieron tanto en Brasil como a nivel internacional del manejo que se estaba haciendo de la política económica. Desde principios del año, con la entrada de la nueva administración, del nuevo presidente al Banco Central, nosotros decíamos que el Banco Central no debería responder al brote de inflación que se estaba presentando en ese momento porque tenía un fuerte componente importado, es decir, estaba siendo afectado por los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales. De tal manera que ese tipo de inflación resulta inmune prácticamente a la artillería monetaria. Sin embargo, el Banco Central desde principios del año y durante sus siguientes 5 reuniones monetarias incrementó la tasa de interés. Bueno, esto lo que hizo es que Brasil tuviera una de las tasas de interés reales más altas a nivel mundial. Claro, por supuesto, eso constituye un atractivo muy importante para los inversionistas, pero por otro lado también se convierte en una restricción para las compañías y el aparato productivo nacional. Que hay que decir que en este momento la bajaron medio punto porcentual a 12%, es decir, altísima todavía. Así es que efectivamente nosotros estamos relativamente contentos, estamos viendo un panorama más positivo, estamos viendo que el Banco Central está rectificando el manejo de su política monetaria y eso por supuesto va a ayudarle a la economía brasileña porque hay que recordar que hacia mediados del año la actividad económica en Brasil empezó a entrar a terreno negativo. Eso quiere decir que efectivamente la restricción monetaria estaba causando una limitación para el buen desempeño de las actividades productivas en el país. Y de tal manera que tienes tú un buen pronóstico para este país, dado el manejo hasta ahora. ¿Te parece que el próximo año será un año positivo para Brasil? Claro, yo creo que el ajuste que está presentando la economía es un ajuste saludable, por así decirlo, porque se está retirando tanto el estímulo monetario como se están ajustando las cuentas fiscales, de tal manera que eso va a hacer que la economía no genere presiones, no genere desequilibrios importantes, es decir, va a generar un ajuste saludable en la economía. Ahora, lo que tenemos para adelante, Alberto, es que Brasil tiene todo un programa de inversión en infraestructura de aquí hasta el 2014. ¿Por qué? Porque tiene 2 eventos importantes a nivel internacional. Primero, en el 2014, el evento que es la Copa del Mundo, la Copa de Fútbol, y en el 2016 tiene el patrocinio de las Olimpiadas. De tal manera que el gobierno, junto con la iniciativa privada, tienen un vasto programa de inversiones en infraestructura, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, lo cual está generando una derrama muy importante de inversión en la economía. Eso lo que va a hacer es que el crecimiento de la economía en 2012, 2013, 2014, incluso hasta el 2016, se vea bastante positivo para la economía brasileña. Interesante, y aparte aquí, ¿qué papel juega? Porque noto que no mencionaste el petróleo ni la inversión que se está haciendo sobre petróleo enfrente de las costas de Río de Janeiro, donde hay yacimientos muy, muy importantes. Afortunadamente, Brasil está sentado sobre una plataforma de hidrocarburos muy vasta, yo diría exageradamente grande, de tal manera que algunos analistas dicen que Brasil podría convertirse en uno de los 3 principales productores de crudo a nivel internacional en la próxima década. De tal manera que ese es un factor adicional que hay que agregar a las perspectivas positivas que tiene la economía. Y esto, por supuesto, va a continuar generando un atractivo muy importante para nuevas inversiones en el país. José Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics desde Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Te agradezco muchísimo tu buena disposición y tu tiempo. Es un placer comentar contigo y con tu auditorio, Alberto. Gracias, seguimos en contacto.